general respecto a la profesión, comunitarios o sociales, lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos y aquello que es propio de la sociedad y por supuesto la divulgación científica, que son los énfasis en la ciencia que cada una de las carreras se desarrolla. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, desde el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, tiene una caja de herramientas. Entonces, usted visita, hay un chat en línea, lo acompañan permanentemente si usted tiene dudas. Tiene una caja de herramientas para explorar. Allí está el enlace, usted va a tener el acceso a este enlace, es gratuito, no hay que inscribirse, simplemente hay que hacer clic. Le aparece en la página del Ministerio de Educación Nacional, aparece el ICFES y le explican todo lo relacionado con el ICFES, con todo lo relacionado con la prueba saber. Entonces, el razonamiento cuantitativo es un módulo, o sea, es una parte del examen que evalúa las habilidades de razonamiento matemático, que todo ciudadano, aquí no dice es que este es el economista, no, es un ciudadano que debe tener en común general, independientemente de la profesión o oficio que haya escogido, para desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos, es decir, en el mundo real, que involucran información de carácter numérico, cuantitativo, números, cifras, datos, tablas, y este evalúan tres competencias dentro de las tres categorías. ¿Sí ven? Cuatro contextos, ¿cierto? Tres ejes temáticos y tres competencias. La primera competencia es interpretación y representación. Ella hace alusión a la capacidad para comprender y transformar información cuantitativa, es decir, números que se presentan en diferentes formatos como series, gráficas, tablas, esquemas, diagramas. Otra de la formulación y ejecución es la capacidad de diseñar y ejecutar planes para solucionar de forma adecuada un problema. Aquí detrás está la solución de problemas, ¿sí? Detrás de esa competencia está la solución de problemas. Por supuesto, la argumentación, mire, y también relaciona la argumentación con la forma como se resuelven algunas problemáticas que tienen que contenidos numéricos, que tienen formas cuantitativas. Y pues los contenidos que ya les había mencionado en álgebra y cálculo específicos, geometría y estadística. Esos son los tres ejes temáticos, tres competencias, cuatro contextos. Entonces puede ser que a usted le salga una pregunta de álgebra, de la competencia de interpretación y representación en el contexto familiar, ¿sí? Y todas esas combinaciones se pueden hacer. Entonces, eh, sugerencia, 4 horas 40 minutos. Entonces, ese es el tiempo que usted tiene, que le da la prueba para presentarla. Son las preguntas más o menos, usted se gasta 1,45 minutos, es decir, 105 segundos en cada pregunta. ¿Cuál es la recomendación, sugerencia? La sugerencia que yo hago de forma personal es que no deje preguntas sin contestar. Que si usted dice, no, es que me faltó la 20, yo al final la contesto. No, contéstela y siga. Y al final, si tiene tiempo, en un papelito usted escribe, me faltó revisar la 20, se devuelve. ¿Por qué? Porque los sistemas electrónicos que califican la prueba corren las respuestas y usted va a tener inconvenientes porque todas las respuestas van a estar truncadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí empezamos. Vamos a hacer una pregunta de ejemplo. Hasta aquí la información ha sido clara, entonces voy a recibir, por favor, me regalan un OK en el chat. Voy a verificar nuestro chat, que todo el mundo haya escrito OK para iniciar. Si hay alguna pregunta, gracias, Jorge, buenas noches. Gracias, Jader, muy amable. OK. Muy buenas noches, Sonia. Buenas noches, Jorge Alberto. Aquí me dice Jader, OK, Sandra Briceño, OK, listo. Ya están leyendo la tabla, por favor. Que Nelson, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muy gentiles a todos, a Leida, a Juliet, Daisy. Muy bien. Entonces, la dinámica es, hay una pregunta, hay que leer. Y no solo se leen textos en matemáticas. Entonces el ICFES le da una herramienta al estudiante y le da un instrumento. Cada pregunta de la prueba saber tiene un contexto numérico, cuantitativo, es decir, un problema
que tiene números, que tiene porcentajes, que tiene cifras, que tiene cantidades, que tiene ciertos valores y que está ubicado dentro de los contextos que se mencionaron. Entonces, esta es una pregunta que dice, la tabla muestra el total de los sismos registrados. Entonces, aquí la tabla, la contextualización es la cantidad de sismos que se tienen en el planeta. Durante la primera década del siglo XXI, ahí hay una relación espacio-tiempo y la distribución de aquellos con magnitud mayor a cero, perdón, mayor o igual que 5. Es decir, que aquí los que miden 3,5 en la escala de Richter, pues no están contados. Y además de eso, eh, hay que leer la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y hay que leer un asterisco grande que hay en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, ahí hay ¿cuántas columnas? Entonces, cuente las columnas: 3, 6, 9, 11. Por 3, 6, 66 casillas. Pero no es necesario leer las 66 casillas porque si no el tiempo no alcanza, ¿cierto? Simplemente uno mira que en la primera fila me dan años y además en la primera columna me indican las magnitudes. Que en la última celda de la primera columna, permítame, yo voy a señalar primera, última celda, hay totales. Y en la última celda de la última columna, también hay totales. Y hay dos totales que se intersecan y hay valores de la escala de medición de los sismos. Nosotros estamos haciendo una lectura de la tabla. Es una tabla que trae cierto tipo de información. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo les voy a enviar en este momento la pregunta al chat. Usted abre, yo voy a contar un tiempo mínimo en esta pregunta. Así va a ser el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ya están en en el chat. Dice, pregunta 1, ya les llegó porque esto es instantáneo y está el enlace. Usted entra a la pregunta y la completa. A partir de ahora quedamos en pausa. Es decir, todos estamos en silencio porque vamos a dedicarle 2 minutos. Sandra Briceño me dice, no señor, no puedes abrir el enlace o no llegó. Si el enlace ya está en el chat. Sandra Briceño. Ok. Gracias, Sandra. Perfecto. Dice pregunta 1, está el enlace y usted entra y la contesta. Tenemos en este momento las 7:50. A las 7:53 vamos a cerrar el cuestionario y vamos a mirar qué se contestó. Entonces vamos a hacer 2 minutos 50 de silencio. Tengo 4 respuestas. 5, 6. Al tener 10 paramos. 8, me faltan 2. 9. Profe, Listo. dame un segundo que es que mi internet está molestando, qué pena. No te preocupes. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a pegar las respuestas y les voy a mostrar lo que ustedes acaban de contestar. Y luego lo vamos a discutir.
Dejo de compartir. Listo, ya vemos la pregunta, ¿cierto? No voy a mostrar las respuestas aún. Entonces, ¿quién quiere abrir el micrófono y decir, no, a mí me parece que es la C, pero me da la razón? ¿Por qué marcó la C? Entonces, vamos a hacer aquí un... Sonia, tiene la palabra. Hola, buenas noches, profe. Buenas Pues noches, Sonia. yo marqué a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, porque según la tabla, en los sismos que son menores, o sea, en los de 5 a 6, hay mayor cantidad de estos, pero entre mayor magnitud, o sea, en 7 y 8, ya bajaron la cantidad. Listo. Muy bien. Bien, Sonia. ¿Todos estamos de acuerdo con Sonia o hay alguien que esté? Nelson. Profe, veo dos correctas, la B y la C, porque el análisis que hacía la compañera, si bien entre la magnitud entre 5 y 5.9 dice que hay un total de 16.000, pero también dice que a mayor cantidad de sismos hay menor magnitud de estos, porque los 16.000 pues son los de 5 a 5.9. Listo. Tú, Nelson, ¿tú consideras que en esta pregunta hay dos respuestas correctas? ¿Sí? Sí, sí, señor, y yo escogí la Listo. B. Nelson, te voy a preguntar, te vas a hacer una pregunta extra, para ti únicamente. Eh, ¿Tú crees que el ICFES se desgastaría colocando dos preguntas, una pregunta que tuviera dos posibilidades que fueran correctas, a no ser que hayan cometido un error? No, señor, no creo que se desgastarían, pero pensé en eso, puede ser un error, porque es que si uno toma la que dice la compañera, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, tiene toda la razón, porque tenemos que en la magnitud de 5 a 5.9 hay 16.000 y de ahí para abajo todos los totales disminuyen. Pero también a mayor magnitud de estos, menor cantidad de sismos, porque los de 8 8.9 el total solo son 12 sismos. Listo. Muy bien. Profe, sí, yo también Está, marqué la C. está muy buena la discusión. Vamos a revisar. Y hay un 72.7% que marca la correcta. ¿Y por qué? No se trata de este taller, no trata de si yo las contesto correctas o no, sino de la forma como yo debo razonar para llegar a las respuestas. Eso es más interesante, ¿sí? Entonces, tú tenías razón en una cosa. El ICFES no se desgasta a no ser que haya un error en colocar una prueba, una pregunta de selección múltiple en una prueba que tenga dos respuestas correctas. Entonces eso es muy raro. ¿Probabilísticamente pasa? Sí, sí ocurre, pero es raro. Generalmente ellos, estas pruebas, todas las pruebas que ustedes presenten están calibradas. Las pruebas, a ver, ¿qué quiere decir que están calibradas? Que estas pruebas previamente fueron aplicadas a un grupo particular de estudiantes en algún lugar de Colombia. ¿Sí? Entonces, la discusión la centramos en que en 4 respuestas hay una que corresponde a lo que me están preguntando. Hay generalmente, entonces, el primer truco es 50-50. El 50-50 es, hay dos que contestan la pregunta y hay dos que están lejos. Esa es una forma lógica de pensar. Hay otra forma de asumir las preguntas, es 4-3, la llamo yo. ¿Cómo es 4-3? De las 4, hay 3 que son ciertas,
o 3 que son falsas. Y si las 3 son falsas, la cuarta es verdadera. Si las 3 son verdaderas, la cuarta es falsa. ¿Sí? Esa es otra posibilidad. Pero la forma como yo razono me debe llevar a la respuesta. Y entonces, fíjese, permítame, yo voy a señalar. Muy claramente, yo veo que los años están en las columnas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el 2001, 2002, aquí disminuyen. En los de 5 a 5, 9. Aumentan un poquito, aumentan, 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 se devuelve un poquito, aumentan y aumentan. Entonces tiene un seguimiento hacia el alza. Entonces, si yo lo reviso hacia abajo, la magnitud dice, si el sismo es más grande, hay menor cantidad de sismos. No importa el número, porque los de arriba son números de 4 cifras que no hay que leerlos completamente y los de abajo son números de una cifra. Entonces no hay que leerlas todas las casillas. Metemos columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 12 por 6, 72 celdas en organización fila columna. ¿Sí? Entonces yo no necesito leer las 72 porque no voy a tener el tiempo, pero sí puedo darme cuenta que aquí hay números de 4 cifras que empezó en 1224 y llegó a 1944, que subía y bajaba, que de 6 a 6, 9 ocurrió exactamente lo mismo, que hay un pico, pero llega hasta 151. Y en los totales, yo me doy cuenta que de 5 a 5, 9, si no quiero revisar esas columnas, tengo un total de 16.165. Entonces, en realidad, no miro las celdas del interior, sino reviso los totales de la columna. Entonces dice, a mayor magnitud, miren, la magnitud es mayor, hay menor cantidad de sismos. Entonces, la relación, y esa es la pregunta. El contexto. Hay un sismólogo que se puso a consultar los sismos durante 10 años. Es más probabilidad que sucedan sismos de baja que de alta intensidad. ¿Claro, Nelson? Sí, señor, es claro. Listo. Para Nelson y para todos, ahora sí es claro. Entonces, una forma de despistar al estudiante es la cáscara. La cáscara, yo le digo la cáscara, es porque hay un detalle que a usted lo lleva a pensar hacia la otra pregunta. ¿Claro? Esas cáscaras son las que uno debe leer Sí, señor. y abstraer. Entonces, ese proceso de abstracción solo se logra en matemáticas. Porque es cuando yo hago ese tipo de razonamiento en matemáticas, yo lo llevo a otras ciencias. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de abstracción en un niño. En un niño, si yo le digo, ¿cuántos números hay entre 1 y 2? El niño me va a decir que no hay ninguno. Porque él sabe que los números son 1, 2, 3 y entre el 1 y el 2 no contó ninguno. Pero si yo voy a un estudiante de la universidad, de cualquier carrera de ingeniería, o de cualquier ciencia exacta, o de cualquier ciencia administrativa, y le digo, ¿cuántos números hay entre 1 y 2? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? Infinitos. Perfecto. Pero eso yo no se lo puedo decir al niño. Ese proceso de abstracción, ¿cómo se logra? Entendiendo que cuando yo tengo una manzana, la parto por la mitad. Y eso significa media manzana más media manzana me da una manzana completa. Si yo le digo al niño de primero de primaria
que eso es 0.5 manzanas y que multiplicar por 0.5 significa generar el 50%, destruyo, castro el nivel de pensamiento, el nivel de razonamiento. Los seres humanos hacemos ese proceso. Claro, entonces esas son las preguntas. Ese es un contexto. Contexto es dónde está ubicada la pregunta. ¿Es lectura de gráficos? Sí, es lectura de gráficos. Entonces vamos a hacer la segunda pregunta. Denme 5 segundos. 5, 4 para enviarla. Pregunta 2. Enviada. Y esta vez sí vamos a medir tiempos. Claudio ya está en el chat. La pregunta 2. 2 veces la envié. Una después de que escribiste y una antes. Faltan 2. Llevan 2 minutos y 6 segundos. Cuando hayan pasado 3 minutos, empezamos la discusión. 5 segundos. Entonces, fíjense, la segunda pregunta también habla de los sismos, pero hay otro contexto. Entonces, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Que esta persona acierte su predicción es. Entonces, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde el 2007. Poco probable porque de acuerdo con la tendencia el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. Incierta, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado no se puede predecir el número de sismos futuros. Seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores al 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6 y 6.9, 21 de magnitud entre 7 y 7.9 y uno de magnitud superior a 8. Y entonces, veamos la palabra. ¿Cuál es la dinámica de esta pregunta? ¿Cuál es la palabra clave de esta pregunta? Porque esta pregunta, hay que decirlo, pregunta tiene información clave. Buenas noches, profe. Buenas noches, te escuchamos. Pues yo considero que la respuesta es incierta porque considero que a partir de los números de sismos de cualquier magnitud presentados en años atrás, no podemos predecir los sismos que puedan venir. Sería esa la conclusión que yo saqué. ¿Y cuál es la palabra clave? Magnitud. Incierta. 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 Y esa se traduce en matemáticas ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se traduce en matemáticas? Al infinito. Esa palabra incierta, ¿hacia dónde se traduce en matemáticas? O sea, ¿con qué tema de las matemáticas? No tengo un internet fluido, profe. Con probabilidad, gracias Aleida. Muy bien, Aleida nos escribe en el chat y nos proporciona el contexto, que es probabilidad. O sea, yo no puedo decir que mañana va a temblar en determinado lugar geográfico del mundo porque es imposible predecirlo. Es imposible predecir con lo del pasado el futuro
en la parte sísmica. Y hay 4 palabras. Una es seguro, 100%, imposible, 0, poco probable, que tiene una probabilidad baja, incierta. Y es el contexto de la respuesta que nos lleva allí. Entonces, ustedes se preguntarán, aquí, ¿cuántos tuvieron la razón? Entonces, en la pregunta número 2, la mayoría que la contestó tuvo la razón. La mayoría. ¿Sí? Entonces, cuando uno percibe este tipo de procesos, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la herramienta que hemos utilizado en estas 2 preguntas? ¿Cuál es la herramienta que no ha sido matemática? Deducción lógica. La lógica. Lógica. Lógica y la más importante, Deducción. El razonamiento. antes de eso, antes de hacer las deducciones, antes de ponerle lógica, antes de aplicar todos los procesos de razonamiento, ¿qué debía hacer? Una lectura precisa del... Análisis. La análisis. Jorge lo estaba diciendo. Si es Jorge, si Jorge Alberto, no me equivoco. Lectura, Una ¿cierto? lectura detallada de la pregunta, o sea, ¿qué me están interrogando para saber qué debo de responder? Entonces, aquí viene la primera conclusión de esta charla. Y es, no debo saber tantas matemáticas porque si yo sé leer, hay algunas operaciones fundamentales que me mencionaron allá, que son los ejes temáticos, pero lo que sí tengo que hacer bien es leer. Porque leer bien me puede salvar de no saber matemáticas. Esa es una relación de doble direccionamiento. Ahora, a eso hay que sumarle, si yo leo bien y mis conocimientos de matemática son sólidos, entonces el resultado va a estar por encima de lo que yo espero. Entonces, esa es una conclusión. Primero hay que entrenar al cerebro, perdón, en cómo lee y luego ponerlo a leer las preguntas para que él reaccione. Mire, si usted no se acostumbra, y aquí va la segunda conclusión, porque es un hábito, es una costumbre, que usted se siente 2, 3 horas a resolver cuestionarios, su cuerpo no lo aprende porque su cuerpo se cansa. Entonces, así mismo como yo hablaba del entrenamiento hace unos minutos, yo les decía, el entrenamiento del futbolista, como yo entreno al perro, que es el perro guía, igual, yo tengo que entrenar. Entonces, esto es el entrenamiento, tomar las preguntas, ir al ICFES, buscar la caja de herramientas. Y fíjense que aquí pensar va más allá de resolver operaciones. Y entonces, el razonamiento cuantitativo tiene que ver con algunos temas de componente numérico, pero la prueba no es ir a hacer operaciones. En eso no consiste la prueba, es una prueba por competencias. Y yo diría, eso ya es personal, este sí es personal. 70 de lectura, 30 de matemáticas. Que uno sepa 30 fundamentales de matemáticas, el 70% de lectura salva y hace que el examen, si yo sé leer muy bien, los resultados en matemáticas van a empezar a subir. Esa es una directriz de todos los exámenes, de todas las pruebas a ver, es esa. ¿Por qué? Porque el ICFES diseña preguntas y cuadernillos pruebas a ver para evaluar
a profesionales y él evalúa a diferentes profesionales, ¿sí? Entonces los contextos son generales. Entonces eso que ustedes acaban de decir, tienen toda la razón. Entonces uno tiene que reevaluarse. Las cuatro palabras las tengo claras en mi léxico: imposible, poco probable, incierto y seguro, porque yo les acabé de decir que mi técnica era la 4-3. ¿Sí se acuerdan? De las 4, hay 3 que no son ciertas y una que es verdadera. Entonces, lógica clásica. Una proposición es verdadera, ¿cierto? Las proposiciones son verdaderas cuando el valor de verdad, es decir, lo que estoy diciendo es cierto. Por ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia. Es una afirmación. ¿Y su valor de verdad cuál es? Verdadero, porque eso es cierto. Entonces, en ese orden de ideas, la lógica es el contexto, la pregunta, y hay una correcta y 3 incorrectas. Sistema 4-3. ¿Que funciona? Sí, claro. Entonces, sí, tenían razón. 3. Permítame un segundo. 5 para enviar. 4. Pregunta 3. Listo, enviada. Listo, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta aborda otro tipo de pregunta. Porque me dicen, las autoridades mundiales necesitan estimar la cantidad de sismos mensuales. Y allí hay una pregunta matemática. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué es lo que se relaciona con esa estimación? ¿Cuál es el concepto? Que es básico, que es fundamental. Y si una forma de determinar esta frecuencia es, y entonces me están preguntando por una frecuencia. Entonces, otra vez tengo el sistema 4-3. De las 4 hay 3. ¿Verdaderas o falsas? No sabemos, hasta no leer. Pero la pregunta está direccionada ¿hacia dónde? Hacia una frecuencia. Que en estadística tendríamos la relación de frecuencia absoluta, que es el conteo de cierto dato, y una frecuencia relativa que sería la comparación con el total, que la puedo dar en porcentaje. No puedo decir el 50% de los estudiantes de administración de empresas son mujeres, por lo tanto, pues el otro 50% está allí relacionado, ¿sí? O el 30% son fumadores, por lo tanto, el 70% son el grupo de no fumadores. Y allí se habla de esos porcentajes. Es decir, 3 de cada 10 son fumadores, 7 de cada 10 son no fumadores. Listo. ¿Quién me indica cuál es la correcta y por qué? Sonia, listo, tiene la palabra. Profe, pues yo puse la B, el total de sismos por año sobre meses del año, porque tendríamos ya la respuesta por año en la tabla y sería únicamente sobre los meses del año para calcular la pregunta que nos están haciendo sobre la necesidad que están necesitando estimar la cantidad de sismos mensuales. ¿Qué te llevó a pensar que es total de sismos por año sobre meses del año? Porque el total ya nos lo están dando en la tabla. Lo único que tendríamos que calcular es la pregunta que necesitan estimar la cantidad sobre el mes. Entonces,
lo más lógico sería coger un año y sobre los meses de este mismo calcular la cantidad O sea, dividirlo entre ¿cuánto? entre 12. Perfecto. Porque no tengo que hacer cuentas, no tengo que hacer cálculos, pero sí tengo que saber qué es un promedio. Entonces, viene la concepción de promedio, que es el promedio de, a ver, si ustedes sacan 5, luego sacan 3 en otro parcial, y luego sacan 4 y la nota es un promedio, ¿cuál sería la nota final de su asignatura, por ejemplo? 5, 3 y 4. ¿Cuál sería la nota final si allí se evalúa de 1 a 5? 4. 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería la 5 suma. más 3, 8, más 4, 12, dividido 3, 4. ¿Y eso qué es? Un promedio, promedio simple. El promedio de la nota es, ¿cierto? Oye, Entonces, ese aire que está, yo no sé cuánto tendrá ese aire, pero qué aire para, bueno, como... gracias. Listo. Entonces, muy bien. Esas herramientas que ustedes en este momento están usando de razonamiento, no hay ningún texto que se las pueda brindar. O sea, no hay un texto que les diga, y vamos a ver las respuestas de la pregunta 3. Permítanme. Y se van a dar cuenta que allí en la pregunta 3 hay mayoría, pero hay personas que en este caso interpretan que el total de sismos sobre meses del año me indica ese promedio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la autoevaluación? Revisar si la respuesta corresponde a la pregunta que me están haciendo. Esa es una manera de revisarla. ¿Listo? Ahí les dejo otra de las conclusiones de esta sesión. Ir de la respuesta a la pregunta. Muy bien. Pregunta número 4. Permítame en 5 segunditos. Listo, está cargando. Ya. Y vuelve a iniciar el tiempo. Listo. ¿Cuál es la correcta? Sandra, ¿cuál es la correcta? Jorge. Luz Yadira. ¿No está tan sencilla la 4? Pues la verdad a mí me pareció un poco ambigua. Yo la ¿Por qué? saqué. Listo, dice, Perdón. el promedio anual de sismos de la primera década del siglo XXI fue de 3.783. Los años con el número de sismos más cercanos y más lejanos al promedio son. Entonces, si analizamos la tabla, diríamos, listo, sabemos que el promedio es 3.7. El más lejano, a simple vista, el total sería 3.343, que corresponde al Ajá. 2002, ¿cierto? Y el más lejano, o sea, el que está por encima de él, sería 4.1, 2010. ¿Sí? Pero no había relación entre las opciones que yo identifiqué con respecto a las relaciones, o sea, ¿Por qué las dices, opciones dadas. por qué dices que en el 2000, ¿por qué es 4.127? 4.127. Porque la pregunta dice, el más lejano al promedio. O sea, me piden cuál es el más cercano al promedio y cuál es el más distante. ¿Cuál es el más próximo a él y cuál es el más distante de él?
Listo. ¿Cuál es el promedio? 3.7. Pero, 3.000. pero el más lejano sería 700. 3.3. El más cercano, ¿quién sería? El 2005 con 3.849. Ajá. Sí, señora. Sí, señora. Y el más Y el más lejano sería lejano sería 3.3. el 2002 con 3.343. Listo. Entonces debemos hacer una resta. A 3.783, los números, el 4.014, no está tan lejano como en el 2002 o en el 2005. Lo que Entonces, pasa es que, profe, al la ver uno el pregunta, 4.000 se deja llevar por el 4 más alto, pero está más lejano el 3.3. ajá, esa es la ambigüedad que lo dice nuestro compañero de esa manera. Y no es una ambigüedad. En realidad esa es una cáscara desde este punto de vista. Es la cáscara. Le ponen a uno un 4.127. ¿Para qué? Para que uno se vaya hacia la A o diga la respuesta no está allí y genere un proceso de confusión. Y fíjense que esa ambigüedad, permítanme, yo les voy a compartir las respuestas. Ya se las voy a incluir ahí y se van a dar cuenta que la ambigüedad se traduce en las respuestas que ustedes acaban de enviar. ¿Sí ven? No es una gráfica pareja, donde todos, la mayoría vaya en la misma dirección. Si se dan cuenta, ninguna pregunta ha sido perfecta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Sí? Seres humanos que razonamos de forma diferente y comprendemos y abstraemos de formas diferentes. ¿Sí? Pero la prueba está diseñada para medir, ¿cierto?, ese tipo de competencias. Si usted interpreta, si usted puede solucionar un problema, si usted lee tablas, porque esas son las preguntas del ciclo genérico, ese grupo general para todo el mundo, para todos los profesionales. Entonces, ahí es otra de las conclusiones. Esta sería ya la tercera. Muy bien. Pregunta 5 y finalizamos con estas 5 preguntas relacionadas con una tabla. Vayanla leyendo, permítanme un segundo. Yo acá ya la estoy enviando. Sonia, termina en 20 minutos. ¿Sí? 9 de la noche. Voy a terminar puntual. ¿Listo? Gracias por estar aquí. Mire, tenemos a Sonia que nos acompaña desde España. Muy gentil. Ya llegó la pregunta 5. Ya se envió el enlace. Listo, muy bien. Vamos a revisar las respuestas. En este momento hay un empate técnico entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuál es la clave? El contexto. Dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud 8 entre 8 y 8.9 es de aproximadamente 1 de cada 3.000, 1 de cada 12, 12 de cada 18.000, 12 de cada 4.000 sismos en la primera década. ¿Cuál es la correcta? Pues bueno, básicamente lo saqué, digamos, como más por pruebas lógicas.
Y fue la principal de ellas fue básicamente esta. En la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8.0 y 8.9 es de aproximadamente, o sea, es una relación de aproximación. Uno de cada 3.000 sismos, entonces me voy al total de los sismos registrados en la tabla y me dice que fueron 36.919 sismos en total del análisis de la magnitud, y de los cuales la magnitud que me están pidiendo o el sesgo que me están exigiendo es entre 8 y 8.9. Dice que fueron solo 12. Sigo con la siguiente, uno de cada 12 sismos. Eso es improbable porque uno de cada 12 sismos estaría incluyendo demasiadas variables. En la C serían 12 de cada 18.000 sismos, pues otra que tampoco es probable porque estoy evaluando una muestra de 36.000 sismos. Y 12 de cada 4.000 sismos ya se me sobrepasa el límite. Por ende, por descarte me voy con la primera. Uno de cada 3.000 sismos está dentro del rango de magnitud. Exactamente. Ahora, yo les propongo, se dice 12 de cada 36.000. Si lo simplifica, la 12ª parte de 12 es 1 y la 12ª parte de 36.000 es 3.000. Para no hacer cálculos con los últimos porque están haciendo una aproximación, vean. Y esta palabra me permite hacer ese sesgo, esa afirmación que usted está afirmando, esa afirmación que usted le está dando un valor de verdad verdadero, es la categorización de lo que yo le decía, categoría 3-4, método 3-4. De las 4 hay 3 que son falsas y una es verdadera. Mira, que apareció. Muy bien. Entonces, pregunta número 5. Y aquí está en el sesgo los resultados. Permítame un segundo. Miren el sesgo de los resultados de la pregunta 5. Y ustedes se darán cuenta. Ahí hay confusión de interpretación en uno de cada 12. ¿Por qué? Porque en la pregunta directamente hablan de 12 en la tabla. Entonces, uno ese 12 los lleva a pensar que está en la respuesta. He ahí un distractor. Esos distractores son las cáscaras. Todas las preguntas tienen 4 posibilidades de respuesta. Todas las respuestas están contextualizadas con el problema, solo que hay unas que están cercanas y hay otras que responden la pregunta de manera real. Pregunta número 6. Listo, Ruth. Ruth Benítez, cuéntanos cuál fue tu estrategia. Sí, señor. Sí, señora. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches. Disculpa, qué pena que es que me desconecté. ¿Qué me preguntabas? ¿Cuál fue tu estrategia para la pregunta 6? Pues bueno, inicialmente leí la pregunta, dice, en la gráfica el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 nunca es menor, pero por lo general los presupuestos del año, bueno, se utiliza un presupuesto para todo el año, entonces ese presupuesto se va utilizando mes a mes. Entonces, por eso yo decidí que la respuesta, o deducí que la respuesta era la C, porque el porcentaje del mes anterior se le adiciona el porcentaje del presupuesto ejecutado en el mes correspondiente, o sea, el del siguiente mes. Muy bien. ¿Y esa relación en la gráfica dónde se observa? La relación en la gráfica se observa en que a medida que el mes va pasando, pues el porcentaje va aumentando. Es acumulado. Sí, porque en el título dice acumulados de ejecución. Es decir, que está acumulando el mes 1, que es enero, con el mes 2, que es febrero. Entonces Sí, uno podría decir que en el mes de febrero, ¿cuántos
hablemos de millones, ¿cierto? ¿Cuántos millones se ejecutaron? Dice 16,6 16.6. millones, que fue lo que se ejecutó. Y entonces otra vez volvemos al análisis. La gráfica está relacionada con el conocimiento previo que en este caso tenía Ruth, que le facilitó el camino. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno sabe. ¿Por qué? Porque entonces uno se sabe las tablas de multiplicar, sabe sumar, sabe restar, sabe dividir en el razonamiento cuantitativo. Pero dentro de las carreras administrativas pude haber encontrado una pregunta de estas que le da el contexto. Entonces, discúlpame, Ruth, una pregunta. Su merced, ¿en qué campo laboral se desempeña? Porque su merced habló de los presupuestos. Entonces, en tu campo laboral, en este momento, los has visto y eso le da ventaja sobre los demás estudiantes. ¿Me recuerdas en qué campo laboral te desempeñas? Administración y dirección de empresas, sí, señor. Entonces, allí ese contexto dejó de ser familiar a ser profesional, ¿sí? Y pues todas las empresas tienen presupuestos, pero no quiere decir que otro profesional no pueda comprender la pregunta sin necesidad de haber visto los presupuestos, ¿sí? Porque puede ser que nunca haya visto una asignatura que se llame presupuestos, pero puede deducir lo que está sucediendo en la gráfica. Muy bien, entonces les envío las 7, ya les estoy enviando las 7 y ya les muestro los resultados de las 6. Jorge, cuéntanos, Sí, profe. cuéntanos cuál es el talón de Aquiles de la pregunta 7. Bueno, dice, dado que la gráfica muestra los porcentajes de ejecución acumulados, nunca se tendrá que el porcentaje de ejecución sea menor al del mes inmediatamente anterior. Básicamente lo que la pregunta me está diciendo es improbable que sea menor la ejecución del siguiente mes, dado que es un acumulado de meses anteriores. O sea, sí o sí va a ser una sumatoria de los anteriores. Entonces me dice que más o menos vengo en un acumulado de 24% aproximadamente. Por ende, el siguiente sí o sí va a dar por encima de 24. De entre la tabla de valores proporcionado, solo hay uno que está por encima de 24 de 2.4, que son 2.5 billones. Entonces, fíjense que el análisis contextual que hace el compañero, y fíjense que hay una razón de peso en leer la gráfica, porque el acumulado viene creciendo y entonces es el único que se ajusta. ¿A qué? Al crecimiento porcentual, y si yo tengo los porcentajes, y tengo un valor inicial, puedo empezar a crear ambientes en mi cabeza de aproximadamente cuál es el valor numérico que tendría allí de ese porcentaje de ejecución. Entonces, esa cantidad de dinero que se están preguntando, fíjense que no puede ser menor, porque está aumentando, se está acumulando. Entonces, no hay picos que suban y bajen, no, porque todo el tiempo se está agregando algo más. Muy bien, ya les muestro los resultados. Mientras tanto, les voy a enviar la última pregunta, la pregunta número 8, y luego hacemos el cierre y charlamos la última conclusión. ¿Listo? Entonces, permítanme, ya se las envío. Última pregunta, vamos a tomarnos 2 minutos. Permítanme, yo les voy a, hoy de su tiempo, voy a tomar 4 minuticos más para terminar y poder hacer el cierre. Muchas gracias a los asistentes, muy gentiles. Listo, vamos terminando con la pregunta número 8. Listo, María Elena, cuéntanos cuál es la dinámica que utilizaste
para responder, para resolver esta pregunta? ¿No? No me escuchas tal vez. Listo. Entonces, démosle la palabra a Nelson Sánchez. ¿Cuál es la correcta, Nelson? Nelson Prada, profe. No sé si aparece Per- Sánchez ahí. Perdón, sí, no, Nelson, sí, señor. Profe, pues yo tomé y seguí el paso 1, 2 y 3 y eso pues me dio un valor de 34.85. Obviamente, como voy sumando el acumulado, como decía el compañero del presupuesto, yo lo que estoy calculando es la ejecución a junio del 2013. Pero entonces, ¿cuál es la correcta? La A ¿Y cuál es la palabra clave? puede estimarse el valor que se va a estimar, que se va a calcular. Ojo, porque aquí hay una palabra clave. ¿Sabes cuál es? Este que dice hasta. Ah, Del claro, sí. presupuesto El hasta. acumulado que nos da la fecha del mes Ah, siguiente, hasta el porque mes aquí siguiente. dice para todo el año. Claro, sí. Solo estamos, Faltante de ejecución para todo el año. Entonces, claro, hay un limitante que es que solo estamos sacando el valor del mes siguiente. y fíjense que hay máximo de ejecución, no lo sabemos porque tenemos acumulados en esta gráfica. Si tuviéramos la frecuencia absoluta, podríamos sacar máximos mínimos, ¿cierto? El porcentaje de ejecución en cada uno de los meses restantes. Se podría hacer la diferencia, pero no corresponde a los pasos anteriores y seguirlos es importante. Entonces, claro que tenías razón. Y finalmente, quiero regalarles esta reflexión final. Muchas gracias por su tiempo, apreciados estudiantes, comunidad académica en general. No hay entretenimiento tan barato como la lectura, ni ningún placer tan duradero. Mari Montagu. Entonces, es una invitación a entrenarnos, a preguntar, a buscar las herramientas, los canales de comunicación y pues éxitos en cada uno de sus labores, tanto personales, profesionales y familiares. Gusto en saludarlo, muchas gracias en conocerlos, así sea a la distancia, y qué bueno interactuar con ustedes. Una buena noche para ustedes, un resto de semana excelente y por supuesto un cierre de estas asignaturas del mes de enero de la mejor manera. Buenas noches para todos y éxitos a cada uno de ustedes. Hasta luego.